Buenos días a todos, un buen inicio de año. Y sé que vamos retrasados, entonces trataré de ir más rápido de lo que pueda llevar el tema. La palabra creo que nos va a regir este año es claroscuros, y vamos a ver, por eso divido la presentación en 4 apartados: el contexto mundial, el nacional, la IMEX y algunas reflexiones, pero vamos a ver realmente qué es un claroscuro lo que estamos viviendo todo este año. En el contexto mundial lo estamos dividiendo en 3 grandes bloques: lo que es la Unión Europea, qué está pasando en Asia, particularmente China, y qué está pasando en lo que es Europa. El primer comentario es: el único que está creciendo y está sacando el dinamismo económico es Estados Unidos, que adicionalmente, cabe comentar, fue el que ocasionó toda la crisis desde el 2008 y es el único que está saliendo de la crisis que él mismo generó a nivel mundial. Crece Estados Unidos y aceleradamente, Asia crece desacelerándose, Europa está en riesgo de su tercera recesión desde el 2008 y hay una deflación latente que va a ser un estancamiento profundo en Estados Unidos. Ya lo vimos, Alemania ya retrocedió su economía y su producción, y cuando el motor europeo, que es Alemania, está en crisis, va a ser un efecto multiplicador o un efecto dominó. Tan es así que la siguiente semana, el 21-22, van a anunciar ya para Europa algunos estímulos tipo Estados Unidos. China es el otro escenario que tenemos que estar revisando. China representa el 20% de la economía mundial, se está desacelerando, está teniendo ya una crisis interna por 2 factores. Uno, está envejeciendo muy rápido su población, y la otra es que no logra detonar su mercado interno. Si China empieza a desacelerarse, el efecto también va a venir para aquellos que están exportando materias primas y commodities. ¿Qué se espera de este escenario? El primer claroscuro es si nosotros vamos a tener un crecimiento inercial, si la economía mundial va a ser por la inercia de Estados Unidos o va a haber un ligero retroceso. El día de ayer volvieron a sacar ya estimaciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en donde ya está volviendo a revisar lo que va a pasar este año y en el 2006, que antes todavía a septiembre del año pasado se veía positivo. Vemos, no funciona el apuntador, Estados Unidos, su ritmo de crecimiento 2.2 se espera cierre el año pasado y va a crecer 3.1 en el 2015. La zona euro cayó 0.4 el año pasado, el 2013, 0.8 creció apenas el año que terminó y se espera que pueda crecer 1.3 este año, pero con el riesgo de la deflación. La deflación a nadie le conviene porque se detienen inversiones, se genera desempleo y eso hace una incertidumbre mayor. Japón, que estaba empezando ya a salir después de 2 décadas de crisis, registra un crecimiento en el 2013 de 1.5, 0.9 el año pasado y 0.8 se espera este año. Pongo ahí IVA. Japón iba bien hasta que se le ocurrió subir el IVA. El IVA lo subió en abril del 5 a 8%. No son 3 puntos, es casi 75% de una tasa de gravamen. Pensó que iba a reactivar su economía subiendo un impuesto al consumo y lo que está viendo es que tuvo un efecto contrario y se le está estancando otra vez después de 2 décadas que no logra salir. Viene la zona euro, China, tasas de 7.7 el año 2013, 7.4 el pasado, 7.1 o 7 este año, y su problema es que no logra reactivar el mercado. 7.1 quisiéramos crecer nosotros o cualquier otro país, pero ellos estaban acostumbrados a crecer a 2 dígitos durante más de 20 años. China va a poner en problemas a varios países, prácticamente latinoamericanos, exportadores de commodities, y si China llegara
a bajar más del 7.1 su crecimiento, va a ser una gran recesión. Y ponemos a México, lógicamente nuestro país, con signos de interrogación y vamos a ver por qué. Crecimos 1.1 2013, 2.4 el año pasado, quizás sea un poco menos, 2.2, y el año que entra se estima que ya pueda crecer a 3.5%. No solo lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo varios analistas y también lo está diciendo ya organismos como el Fondo Monetario, la OCDE, que estuvo aquí la semana pasada, Gurría, y el Banco Mundial. Ayer hicieron ajustes, el crecimiento mundial va a ser de 3.4%, el comercio va a crecer un poquito menos a nivel mundial, pero se espera sigan siendo tasas positivas. Las perspectivas para Estados Unidos, y lógicamente es por la correlación que tenemos con ellos, la cercanía y toda la dinámica que tenemos en manufacturas y servicios. Crecimiento esperado 2.2 a 2.4 el año pasado, superior al 1.9 del 2013. Impactante lo que creció en el tercer trimestre a 5% después de que cayó el primer trimestre por el clima tan adverso que tuvieron. Se recupera el sector inmobiliario, hay riesgos sobre la inflación, su meta era 2%, nos podemos reír y decir 2%, pues no es nada, pero para una economía como la de Estados Unidos 2% puede ser importante. Ahorita están citándose en 1.8% y van a tratar de que suba la inflación, igual que en Estados Unidos, en Europa. La inflación no es mala, siempre y cuando sea controlada, porque significa que hay demanda y se empieza a generar economía. Una gradual mejoría en el mercado laboral, están incrementando los sueldos en Estados Unidos, que es algo que está siendo atractivo, y ahorita vamos a ver una combinación de factores de por qué Estados Unidos nos puede inducir un crecimiento. La reducción de la tasa de desempleo, su meta era 6.7, en combinación con una inflación de 2%, era lo que tenían que esperar para subir las tasas de interés y quitar los estímulos de la Fed. Ahorita se está ubicando en 6.3, 6.4 la tasa de desempleo. Pongo en rojo alzas de interés en la economía de Estados Unidos. Es evidente que ya las va a empezar a incrementar las tasas de interés, están en 0.25 las tasas de interés, prácticamente cero. Nadie está pensando invertir a largo plazo en Estados Unidos con esas tasas, pero para el 2016, si vemos el cuadro hacia la derecha, ya la tasa se piensa ubicar en 1.75%. ¿Por qué se pone en rojo el tema de las tasas de interés? Porque a más de uno va a afectar y su vecino, o sea, nosotros, vamos a salir afectados. Entremos al escenario de expectativas para la economía mexicana. El primer cuadro es que no hay confianza, sigue perdiéndose la confianza, sigue el gobierno estirando la liga, digo yo, la confianza está prácticamente estancada. La mejor confianza que se tuvo el año pasado fue en julio con 92 puntos de confianza sobre 100. En enero del año pasado lo tenía en 84, ahorita estamos andando entre el 82 y 84 puntos de confianza, pero va a la baja la confianza. Y si no hay confianza, no hay compras, no hay inversiones, no hay demanda, no hay empleo. Cuando vemos que Walmart dijo que no le fue bien este año, ni que el Buen Fin reaccionó en las ventas, significa que nosotros no consumimos y esperaríamos todavía un escenario de mayor incertidumbre. Pero pese a esa pérdida de confianza, lo que sí repuntó fue el sector automotriz, no solo en exportaciones, también tuvo ventas récord a nivel nacional antes de que subieran el impuesto el lunes pasado. Hubo récord de venta de autos nuevos. Fue muy agresiva realmente la campaña para deshacerse de inventarios las automotrices. Dieron créditos o dieron casi plazos sin intereses y llévense la unidad casi al costo, porque tenían que reemplazar ya lo que era el 2015, los modelos del 2015.
Haciendo un recuento de la revisión y las perspectivas para la economía mexicana, se espera se sitúe en 2.2-2.4 el crecimiento para el año pasado. Y aquí la primera incongruencia, del 3.7 que nos anunciaron, que se aferraron a que íbamos a crecer el 3.7 y háganle como quieran, dijo el secretario, pues caímos a 2.2-2.4. Nuevamente no es 1.3 o 1.4 puntos, es más del 30% de una caída en el crecimiento. Esto es preocupante. La inflación, ligeramente por arriba del 4, ya vimos incluso los ajustes en los sueldos, 4.02, y hay una presión vigente en los precios. Los precios se están conteniendo, realmente no tardan en subir. Si alguien vio incluso las declaraciones ya de analistas, aunque el secretario de Hacienda haya dicho no va a haber más impuestos, sino una contracción del gasto, ya se está rumorando en que sí puede haber una revisión al impuesto de los alimentos. Bueno, autos nuevos también ya se metió la presión y los precios de bienes como transporte van a ir en aumento. Afortunadamente se compensa con la energía, que tuvo una reducción, y que supuestamente ya no va a haber incrementos en gasolina, salvo el primero que tuvimos en enero. En términos de empleo, y esta es una cifra, el segundo punto de que nos encontramos el 5% de desempleo y subempleo del 9%, pues es una cifra que engaña, porque realmente esto es muchísimo mayor, y tan es así que la informalidad sigue siendo una válvula de escape. El dilema petrolero lo marco ahí en verde y en interrogativa, porque para el gobierno está haciendo mal en términos de recaudación y de perspectivas de ingresos. Sin embargo, para sectores como el exportador puede haber un efecto positivo en la caída del petróleo. Y a nivel mundial lo que se espera es que la caída del petróleo tenga más efectos positivos en la generación de demanda y reactivación de economía y empleo que los efectos negativos a los países exportadores. El tipo de cambio se estima cierre este año entre 14.30 y 14.70, aunque va a haber picos hasta 15 pesos por dólar, pero realmente se está pensando en que puede contenerse en esa banda. El empleo formal sí está creciendo, se crearon cerca de 720,000 empleos al año, el 40% ha sido formal, y también muchos han migrado de la informalidad al registro formal. Este año se espera se generen 760,000 empleos, y vamos a ver más adelante IMEX, pero el 19% más o menos de lo que se está generando de empleo lo contribuye el sector exportador vía IMEX. Aquí vemos una gráfica de cómo estamos cayendo pese a las reformas que ha hecho el país. El World Economic Forum indica que seguimos perdiendo niveles de competitividad. Estamos situados en el lugar 61 de 144, aunque las reformas también hay que considerarlas, son previstas para mediano y largo plazo. Esas estructuras lo que buscaban era alcanzar la seguridad energética en términos de calidad, cantidad y precio, generar la petroquímica básica para abastecer insumos y que en aproximadamente 5 años no se importen materias primas. Si esto se logra, hay sectores que tienen mucho potencial de crecimiento, como es la petroquímica y los plásticos. ¿Qué beneficios puede haber atrás? Y una vez más creo que el gobierno se equivocó antes de aprobar la reforma en decir que los recibos iban prácticamente a bajar de inmediato. El pago a los consumidores, una energía más eficiente y a precios competitivos, acceso a fuentes renovables. Este es donde realmente va a venir la inversión, en las fuentes renovables. El petróleo sí puede atraer, pero más va a atraer las fuentes renovables de energía. Participar en un contexto económico global en extremo competitivo, replantear el modelo de negocios. Tienen que ser competitivas las CFE y Pemex, ya manejadas como empresas.
nuevos clientes, nuevos mercados y en general hacer la economía más eficiente. Este es el impacto que tienen las reformas, algunas de las reformas que instrumentó el gobierno en el crecimiento de la economía mexicana. La laboral se esperaba nada más representar el 0.1% para un incremento en el PIB. Las telecomunicaciones 0.5%, la fiscal nada más contribuiría con 0.3% para aumentar el PIB, la energética 1% y en conjunto las reformas se esperaba ayudaran a crecer a 4.5% la economía. Y por eso hay que preguntar si es corto o largo plazo y también visualizar en específico qué es lo que está declarando la OCDE, que insiste en que nosotros tenemos que estar creciendo al 5% de manera natural y no inercial, aunque el Banco de México y Hacienda están previendo un crecimiento de 3.5%. Entrando a la IMEX, estos son algunos de los datos con los que cerramos, alguna perspectiva para el cierre de este 2015, y son datos a septiembre que son los recientemente publicados o los más actualizados que tiene el INEGI. Mañana deben de estar saliendo los de octubre, entonces esto lo tendremos que actualizar. Establecimientos activos 6.126, de los cuales el 81.7% son manufacturas, el restante son servicios, y es en donde más altibajos hay de registros en el sector no manufacturero. En personal ocupado, 2.470.000 empleos son los que da todo el sector IMEX. En términos de entidades manufactureras se cubre el 90% con 2.221.000 y en empresas no manufactureras hay 253.000 empleos. O sea, no es muy grande el sector y como vemos siempre es el motor de arrastre de la economía. Remuneraciones reales andan más o menos 11.000 pesos, entre 11.000 y 12.000 pesos, el promedio de la remuneración real. Emilio comentaba en diciembre la plática que tuvo con Luis de la Calle y hablé con Luis y me explicó que sí puede ser mayor la remuneración media real que está dando la IMEX a los trabajadores. Lo que pasa es que siendo encuestas o reportes, las empresas no van a dar realmente los datos concretos de qué es lo que se está pagando a cada trabajador manufacturero o no manufacturero. Si quisiéramos saber bien cuánto se paga, no es levantando una encuesta entre las empresas, porque también van a volver a disfrazar los datos. Es saber una empresa cuánto le está ofreciendo directamente a un trabajador por irse a trabajar con ellos. Juárez, por ejemplo, Tijuana, que luego tienen abiertos los datos en la contratación de empleos, nos pudieran ayudar. En la columna de la derecha es el estimado. En establecimientos activos no se crece mucho y esa es la tendencia que ha habido por años en la industria IMEX. A lo mucho podremos crecer un 1% para llegar más o menos a 6.156 establecimientos IMEX. El universo no crece, pero sí el empleo puede estar creciendo hasta un 5% y generar otra vez en torno a 123.000, 124.000 trabajadores formales y bien pagados. Y marcaba yo que si es clase media, ahí lo ponía en rojo. Este es rápido una cuenta de cómo se está pagando. Por deciles, es decir, por división de grupos de nivel en 10 subsectores o 10 grandes grupos. Y vemos cómo parte de 2.332 pesos el primer decil hasta el mayor de 44.000. Si fueran ciertos reales los datos que está dando el INEGI de un salario estimado medio de 11.000, 12.000 pesos, estaríamos situándonos en el decil 8, entre el 7 y el 8. Estamos contribuyendo realmente a la clase media de este país.
Hay estados que pagan más de esos 12,000 pesos. Si mi memoria no me falla, Puebla es el que mejor está pagando en la IMEX. Y de los que menos están pagando es Yucatán, en donde se puede ir más o menos en 8,000 pesos mensuales la retribución. ¿Qué estamos viendo en el sector IMEX? Que se está subcontratando menos. Puede significar dos cosas: o no está creciendo como debería de crecer la planta productiva, o la empresa ya se dio cuenta que es mejor contratarlos directamente y no a través de un outsourcing. Los cambios estructurales buscan hacer más competitivo al país. Y aquí nada más hay un recuento de cifras en términos de exportaciones e importaciones realizadas por las IMEX. Cuando presentó Jalisco, se acercó Emilio y me dijo que si estaban bien los datos. Y bueno, no está Luis, pero no están bien los datos que traía la persona de Jalisco. Habría que revisarlo después. El nivel total a octubre del año pasado llevábamos de exportaciones 240,000 millones de dólares como país. No puede haber crecido en el 2013 la IMEX 360,000 millones de dólares. No sé de dónde sacaron esos datos. Puede ser la exportación total del país o la manufacturera, la no petrolera, pero no eran ciertos los 360,000 millones. Los datos con los que cerramos, que es lo que nos da INEGI, nos da el SAT directamente a aduanas, es que teníamos a noviembre 202,000 millones de dólares de exportación IMEX, pensando en que podemos cerrar en 208,000 millones de dólares el año pasado, pero esto lo sabremos hasta febrero. Y un estimado de generar un 4.5 a 6% más de valor de exportación para este año, para cerrar en cerca de los 217,000 a 220,000 millones de dólares. Esto significa que es el motor de la economía. Sigue siendo la IMEX y la exportación de manufacturas el sector que impulsa la economía. Y dentro de ellos, eminentemente, el sector automotriz es el que despunta en todos aspectos. El saldo entonces es que por cada dólar importado se generan 19 a 26 centavos de exportación. Es un superávit de un 19 o 20% de cada dólar que realiza la industria manufacturera de exportación. Esta es una correlación y esta la hizo Banco Base, Gavi, en donde muestra y en círculo ahí cómo teníamos realmente una correlación prácticamente del 97%, o sea, no, casi era uno a uno lo que hacía la industria manufacturera de exportación con lo que hacía la economía de Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 2009 empieza a abrirse la brecha y ya no es tan evidente la correlación. Ya no es tan seguro que Estados Unidos nos va a jalar como siempre lo había hecho a la economía mexicana. En 2004-2014 esa correlación cayó a 0.5, pero se ha ido recuperando nuevamente hasta a 0.86 en los 2 últimos años. ¿Qué hay atrás de la pérdida, digamos, de correlación México-Estados Unidos? Es China en la OMC y China lo agresivo que fue. La recesión lógicamente nos impactó y la reindustrialización de Estados Unidos. Es más frecuente oír que se están yendo líneas de producción a Estados Unidos e incluso de México están saliendo hacia Estados Unidos algunas líneas que ya se tenían presentes. Y esa correlación hay que tenerla prevista en algunos datos o cálculos que ha tenido ProMéxico, ya que se ha hablado del desarrollo de proveedores o la vinculación con ProMéxico. Este es el comercio que hacemos como país diario, México, Estados Unidos y Canadá. Algunos productos seleccionados: autopartes y automotriz, 710 millones de dólares diarios se manejan; eléctrica y electrónica, 640;
petróleo, gas, combustible y minerales 540, la industria alimentaria genera 250 millones de dólares diarios, el químico 215, médico y farmacéutico 65, minería 20. Y en el lado derecho, con datos de INEGI, vemos cuáles son realmente los estados más exportadores por niveles de millones de dólares. Los marcados en rojo, frontera norte y Campeche, bueno, lógicamente Campeche por el petróleo, están marcados como los de mayor exportación a nivel nacional. El empleo de la manufactura se está dando, igual que las inversiones, en el centro y bajío del país. Es donde se está generando más rápido, pero esa rapidez puede generar cuellos de botella en infraestructura, no solo para el sector, sino para todas las ciudades o estados. Durango creció el 23.1% de crecimiento en las IMEX, Guanajuato 19.9, Querétaro 13.8, Michoacán, y lo marco en amarillo, crece 12.4% el empleo en la IMEX, pero tiene que ver más por agroindustria. Lo que es Sinaloa creció 9.9 el año pasado, San Luis Potosí 9% de empleo, Aguascalientes 7.7 y Puebla 5.7. El gran motor que está trayendo esta generación de empleos en el país, en la IMEX y prácticamente en el centro, son la industria del transporte y en parte la industria aeronáutica. Por eso se marca en verde, son las IMEX en manufactura, en equipo de transporte está casi el 29% de los establecimientos y son los que van a realmente a generar el efecto multiplicador sobre el sector. O sea, que el que esté vinculado al sector automotriz, hules, plásticos, cables, en general lo que son partes y componentes para el sector automotriz son los que van a crecer. Y nada más como dos indicativos, porque siempre son referentes, Baja California y Chihuahua, el nivel de empleo crecieron 6.9 respectivamente cada uno, el año pasado. Y bueno, a lo mejor no se ve pero, en los números, pero sí las tendencias de las líneas. Esta es la correlación, o más bien la penetración de 4 sectores o 4 productos en el mercado de Estados Unidos en comparativo con China, y podemos ver cómo se ha ido ganando o perdiendo mercado. El primero de la izquierda, fabricación de maquinaria y equipo, China ha ido ganando. Si vemos 2009 no estábamos tan alejados, sin embargo la tendencia de China sigue siendo ascendente. A la derecha tenemos accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica. China también está teniendo un crecimiento a tasas y pendientes más rápido que las de México. Abajo a la izquierda, fabricación de equipo de computación también está teniendo una mayor penetración y más aceleradamente China que México. México es prácticamente estable su comportamiento en el mercado de Estados Unidos. Y la fabricación de equipo de transporte es la que realmente vuelve a comprobar que es el sector que está generando el mayor dinamismo. El despegue lo dimos impactantemente de 2009 a 2013. En 2014 se exportaron 13.9% más el sector automotriz, es un incremento sorprendente. Y también esto puede ser todavía más impactante por el efecto de la gasolina. El consumidor americano está volviendo a comprar carros grandes. Y nada más para comentarles el efecto del precio de la gasolina a la baja en Estados Unidos, ya le dio un poder adquisitivo de al menos 2% adicional al consumidor americano. O sea, es algo que tenemos que tener en mente porque nosotros vamos a salir beneficiados. Reflexiones. La primera es si estamos en un desempeño o en un crecimiento inercial o planeado.
Hoy por hoy parece que es inercial, la planeación no se da mucho en México. ¿Qué tanta inversión pública se requiere para crecer? Y esto se pregunta porque el 26% del gasto público en infraestructura todavía no detona en la economía mexicana. Se busca fomentar el consumo y el mercado interno, pero se aprueba una miscelánea fiscal para más impuestos y menos deducciones. Esto va a seguir en el resto del año y si el pacto fiscal sigue vigente, eso va a seguir la tónica. La inflación está controlada, pero a costa del crecimiento. Las pymes son el motor del sector de la economía mexicana, pero tienen dificultades para acceder al crédito. Y algo de lo que se ha comentado aquí es que el encadenamiento real y la exportación indirecta son posibles en tanto se conjuguen alianzas estratégicas, financiamiento, desarrollo geográfico, investigación y desarrollo. Termino diciendo que es claroscuros. Yo en lo particular veo mejor este año que el año pasado. Si realmente hay una hora en el consumo de Estados Unidos por efecto de la caída en el petróleo y sus ingresos van al alza y el empleo. Pero si el gobierno también en México entiende que grabando no va a ser el efecto de dinamizar a esta economía. Hasta ahí quedamos. Muchas dudas, muchas. ¿Qué piensas del petróleo en más largo plazo? Políticamente fue una jugada para desestabilizar a nivel mundial, eso es evidente. Están tronando ya muchos productores independientes en Estados Unidos, puede afectar al mercado bursátil y detener sus inversiones, pero yo creo que el petróleo no tarda más de unos 8 meses en empezar a ver un repunte. Ya estamos viendo que está otra vez, no va a llegar a los 108 yo creo, pero esta es una oportunidad, como les decía, para el exportador sí le va a pegar en sus ingresos. Afortunadamente nosotros ya no dependemos tanto de la exportación de petróleo, aunque tributariamente sí. Pero si ese factor de petróleo hace que sigan bajando los combustibles en Estados Unidos, va a incrementar su demanda. Decía que ya ahorita por efecto de baja en combustibles ya tienen un 2% más de poder adquisitivo el consumidor americano. Eso va a empezar a generar demanda no solo de autos, sino de cualquier otro tipo de productos. Claro. Y el petróleo sí no aguanta. 30 millones de barriles diarios de exportación es demasiado, salvo que Arabia Saudita quiera seguir fregando. El precio del dólar tiene que subir y yo le calculo que sí va a subir a unos 65, 70 dólares por barril. Esto sí lo vamos a ver este año. Aquí tiene una pregunta. Carlos, hablaste que la paridad pensabas que pudiese estabilizarse o situarse entre 14.30 y 14.70 en 2015, con picos arriba de 15. Algunos pensábamos que esto era nada más especulativo y de corto plazo. ¿Tú lo ves a largo plazo ya esta depreciación del 13% que vamos a tener? Sí, y hay un riesgo inherente, y no lo mencioné, pero algo iba a decir. Al subir las tasas de interés corremos el riesgo de que salgan capitales. Hay 250,000 millones de dólares, si no me equivoco, a lo mejor la cifra la exagero, en poder especulativo, en mercado de inversión, no en activos fijos. Pensemos en un porcentaje bajo. Si suben las tasas de interés, se calcula que la salida de capitales puede ser cerca de 10,000 millones de dólares, cuando menos. Entonces eso va a hacer que el tipo de cambio no vuelva a bajar. Pero habrá repuntes al 15, pero se estiman que queden en el rango de 14.30, 14.80 en todo el año. Ya no creo que volvamos a ver que baje a 14.20, 14.10, ya no va a bajar. Eso al exportador le va a beneficiar, en tanto no se vaya más allá de 15,
porque entonces va a afectar el costo de las importaciones y afecta todo el circuito. Pero todavía a niveles de 15 hace competitiva la economía mexicana. Perfecto. Es 3.6 lo que se espera máxima la inflación. Si no sube la gasolina y si no se les ocurre incrementar un impuesto de última hora, que no creo que lo hagan en este primer semestre por cuestiones electorales. Si se hace un ajuste va a ser hacia el segundo semestre y como decían, ya se está previendo en que puede ser para alimentos, que tampoco ha funcionado, pero la inflación yo creo que sí se puede establecer en rangos de 3.6%. Ahora, doctor. Felipe. Carlos, muy bien la presentación. ¿Qué incidencia le das a a todas las noticias negativas, llámese los maestros, llámese la quema de autobuses, llámese la corrupción, llámese todo lo que está saliendo ahorita? ¿Qué incidencia, qué peso específico le das que tenga incidencia en la economía? Bueno, la primera es que ya está a punto de estallar. Ya se está yendo fuera de control la inseguridad, se está yendo fuera de control el hartazgo de la gente y es preocupante ver que también ya se están rebelando frente al ejército. Es preocupante lo que ya está sucediendo de que están atacando al ejército. Entonces, eso lo que está haciendo es, la gente no está consumiendo, la gente no está pensando en invertir a largo plazo y lo que se está reflejando es ya una incapacidad total del gobierno. Lo vamos a ver en julio. No está afectando inversiones porque son inversiones que ya se habían previsto. Al petróleo sí le está afectando la inseguridad. Están pensando mucho si se van a establecer en Tamaulipas o no, por ejemplo. Y vamos a ver entonces la desviación de inversiones a otros sectores como pueden ser más confiables como la manufactura o los servicios, pero en exploración de petróleo sí va a haber, combinado la inseguridad con la baja en el precio del petróleo, una contingencia. Pero la gente ya, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ya estamos hartos. Bien, Luis. Carlos, a mí lo que me llamaba la atención ahorita lo que comentabas de lo de los impuestos, pero yo quisiera nada más también poner en contexto el tema de lo de impuestos sobre nóminas estatales, que por ahí la Secretaría de Hacienda está aplicando una fórmula que a los estados que puedan aumentar su recaudación les dan mayor participaciones federales. Entonces, no solamente en la parte de que haya más recaudación en cuanto a número de empresas que recaudan o gente que paga, y los municipios igual. Entonces, a lo mejor para cumplir la promesa de no incremento de impuestos federales en el 2015, a lo mejor pudieran obligarnos a través de los estados a aumentos de impuestos sobre nóminas o impuestos estatales con tal de que ellos puedan calificar a un mayor incremento de su recaudación local y tengan acceso a una participación federal mayor. Entonces, pues esa parte al final de cuentas va a seguir afectando la competitividad de las empresas, ¿no? Sí, y hay otro factor, como bien lo dices, es el del salario mínimo, que también ya les decía yo por ahí de diciembre. Si ya lo aprobaron aquí en la Ciudad de México y el condicionante es que no va a comprar servicios ni productos el gobierno de la Ciudad de México a empresas que no paguen realmente el salario como se fijó, uno es discriminación y la otra es que va a ser que entonces el que le quiera vender al gobierno a nivel Ciudad de México, o si se aplica un incremento al salario a nivel nacional, que esto más bien es el año que entra, pues van a haber esas presiones también. Entonces van a decir, si yo le vendo al gobierno y me está diciendo que al que yo no le pague, incluso al menos capacitado, salió en la Ciudad de México, al trabajador menos capacitado se le tiene que hacer el ajuste que ya se propuso al salario mínimo. Entonces va a incrementar, va a ser un efecto cascada en los costos de las empresas y realmente ya empezó la Ciudad de México, lo compró el gobierno federal y lo está comprando también el PAN.
Recuerdo lo que nos dijo el diputado Oribe de que era una vacilada. No, pues no es una vacilada. O sea, en México ya se está haciendo así y se va a tener que ajustar la normatividad de las empresas a proveerle, si es que quiere entrar, a subir los sueldos. Entonces hay elementos laborales también que hacen incertidumbre. En la última intervención o pregunta. Se hablaba de que se iba a nivelar, ya ves que antes había la zona A, B y C del salario mínimo, ahorita solo es la A y la B. Se hablaba que este año se iba a nivelar, la diferencia es como un 3% entre la A y la B. Se va a nivelar la baja, se va a subir en menos de 6 meses, esa es la idea, a un 50%. Para el siguiente año ya dejar las dos tarifas. O sea, 6 meses en el tercer trimestre más o menos. A julio, agosto se sube el 50% al nivel bajo y el siguiente año se hace ya el ajuste del 100%. ¿Pero es un hecho o es una propuesta? No, sí, va a ser. Almex, puntualidad, servicio y calidad presentó.